de Prensa Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores corresponsales desde Washington y el resto del mundo. Hoy nos acompaña Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington para medios como W Radio. Bienvenido. Gracias, Roberto. Es un gusto estar aquí en NTN. Primer día, así que bienvenido a este Club Muchas de Prensa. gracias. Un gusto. Y también Rodrigo Balvanera, periodista, repite en este club. Bienvenido de nuevo. Repitiendo, como siempre, con mucho gusto. Muchas gracias. Con la noticia del día para nosotros, la que hemos elegido para esta apertura, ¿cuál dirían nuestros panelistas que es sin duda la noticia del día? Bueno, tenemos dos. Para mí, los diálogos Trump, Putin y todo el tema de Ucrania. Y la segunda, muy importante, la salud del expresidente Joe Biden. Es muy importante. Totalmente de acuerdo, y meteremos ahí el tema del buque mexicano y lo que ocurrió el día de ayer en Brooklyn. Pues ya han hecho ellos el sumario, así que fenomenal. Ahora sí arrancamos Club de Prensa y lo hacemos pendientes del estado de salud de Joe Biden. Ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Atención, el cáncer está en estado avanzado. Se sabe que está en fase 4 de la enfermedad, por lo tanto es mortal. Ya no se puede curar Joe Biden, dada la gravedad del estado de la enfermedad. Los especialistas hablan de un máximo de esperanza de vida de 10 años en un octogenario como él, y además, bueno, pues se ha desarrollado hasta tal punto que presenta metástasis en los huesos. Él ya ha reaccionado, tenemos sus primeras palabras tras conocerse el diagnóstico y son estas. El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo. Y numerosas las muestras de solidaridad. La primera, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se ha pronunciado y ha asegurado que tanto él como la primera dama le desean una pronta recuperación. También sus compañeros demócratas, tanto Obama como quien fuera su vicepresidenta, Kamala Harris, hablan de él en términos de un hombre fuerte. Estas son todas las reacciones. Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia y les deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. Michelle y yo pensamos en toda la familia Biden. Nadie ha hecho más por encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas que Joe, y estoy seguro de que afrontará este desafío con la determinación y la gracia que le caracterizan. Oramos por una pronta y completa recuperación. Duke y yo estamos tristes al enterarnos del diagnóstico de cáncer de próstata del presidente Biden. Lo tenemos presente al Dr. Biden y a toda su familia en nuestros corazones y oraciones durante este momento. Joe es un luchador y sé que afrontará este desafío con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y liderazgo. Esperamos una pronta y completa recuperación. Médicos consultados por NTN 24 aseguran que, dado el estado tan avanzado en el que se encuentra la enfermedad, es posible que los primeros síntomas comenzaran hace tiempo o que el desarrollo del cáncer de próstata iniciara alrededor de un año atrás, incluso 2 años, teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad que, como decimos, se encuentra ya en un estado grave y con metástasis. Juan Esteban Silva, corresponsal para W Radio. ¿La Casa Blanca sabía cuando Biden era presidente de Estados Unidos que podía tener un cáncer? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Esa es la pregunta, Roberto, que nos hacemos todos en este momento. ¿Qué tanto se sabía de la enfermedad del expresidente Joe Biden? Y lo más preocupante, independiente del cáncer, Roberto, creo que el debate se centra en los problemas de salud que ya venía presentando el expresidente Biden. Porque yo recuerdo en junio de 2024 cuando aquel episodio del debate, por ejemplo, tiempo después que lo vimos al expresidente muy confundido, lo vimos allí titubeando en algunas respuestas, allí ya había bastantes dudas y yo creo que aquí el tema político hay que hacerlo a un lado de alguna manera, Roberto, porque creo que hemos visto todas las muestras de solidaridad, hemos visto a representantes incluso del ala más republicana, más radical como Marjorie Taylor Greene expresándole solidaridad al expresidente Biden, pero la pregunta es si se sabía de los problemas de salud del expresidente Biden, ¿por qué no se publicó oportunamente? Estamos hablando de un hombre, no solo el expresidente, ex candidato. Sí.
y estuvo buscando la reelección. Y si él no estaba apto para el cargo, habrá que tener muchas respuestas de este tema. Vamos a recuperar unas declaraciones de Karine Jean-Pierre, la que era en aquel momento portavoz de la Casa Blanca, la portavoz de Biden en la White House. Unas declaraciones justo posteriores a ese debate que acabas de mencionar, Juan Esteban, en el que Biden se desorientó completamente debatiendo con Donald Trump. Le veíamos sin saber manejar la situación. Y en aquel momento los periodistas, no sé si estabas en aquella rueda de prensa, Sí. preguntando a Caroline Leavitt, a Jean-Pierre, perdón, preguntándole por el estado de salud de Biden. La pregunta recurrente, no solo en una rueda de prensa, Roberto, eran varias. Yo recuerdo, se le preguntaba a Karine Jean-Pierre, ¿el presidente está apto o no está apto para el cargo? ¿El presidente está apto o no está apto para el cargo? Y la respuesta siempre era sí está apto para el cargo. Y hoy nos damos cuenta que evidentemente escondían quizás algunos problemas de salud muy graves. Juan Esteban, que hoy nos acompaña en Club de Prensa, entre los periodistas que estaban en esta sala haciéndole esa pregunta a la entonces portavoz de la Casa Blanca. Así la evadía. El equipo médico dijo que una prueba cognitiva no está justificada en este caso. Hemos presentado un informe anual exhaustivo y transparente sobre su salud. Así que han dicho que no está justificada, que no es necesaria. De nuevo, lo entendemos. No estamos restando importancia a lo que todos ustedes vieron, a lo que vio el pueblo estadounidense. Lo entendemos, fue una mala noche. El presidente Biden a sus 81 años tiene Alzheimer, alguna forma de demencia o enfermedad degenerativa que pueda causar este tipo de lapsos? Y es una pregunta de sí o no. Y si no lo sabe, ¿por qué usted, como uno de los miembros superiores de su personal, no lo sabe? Tengo una respuesta para usted. ¿Está listo para ella? Es un no. Y espero que le estés haciendo al otro la misma pregunta. Bueno, Juan Esteban, tal vez estaban ocultando algo. ¿Cuál era tu sensación? Es la pregunta que nos hacemos, Roberto, porque no solamente veíamos al expresidente confundido con las preguntas de un debate, lo vimos confundido muchas veces en eventos. El hecho de tener que ser acompañado, escorted, como dicen acá, a ciertos lugares para que le dijeran por dónde era la salida. Allí empezaron las dudas realmente. Ahora, Roberto, y esto es importante, no es el primer expresidente con problemas de salud. Yo tengo acá algunos casos, Grover Cleveland, tenemos al expresidente Roosevelt, pero la pregunta que uno se hace, si este era un hombre, repito, que iba a correr la carrera para una reelección, entonces, ¿por qué no se avisó a tiempo? Y insisto, fueron muchas evidencias de sus problemas de salud. Claro, lo que nos dicen, Rodrigo, lo que nos dicen los médicos con los que hemos hablado en esta casa, varios a lo largo del día, es que esa enfermedad puede que se haya diagnosticado este fin de semana, como dice el servicio médico del señor Biden, y que durante este tiempo él ya la tuviera sin saberlo, o que efectivamente ya hubiera sido diagnosticado y se ocultase a la opinión pública. ¿Cuál es tu opinión como periodista aquí en Washington? Pues mira, Roberto, primero ser transparente ante la audiencia. Yo no tengo un título médico y por lo tanto no sabría específicamente si las confusiones o los lapsos de memoria que tuvo Biden son un síntoma o no de un cáncer de próstata. Seguramente no del cáncer como tal, ¿no? Pero a lo mejor totalmente de acuerdo. Antes que nada decir que sí, es una noticia triste. Aparte, Joe Biden, más allá de filias y fobias, los errores que cometió como presidente, que sin duda tuvo muchos, fue uno de los presidentes que más impulsó la lucha contra el cáncer después de la muerte de su hijo también por el cáncer. Pero creo que el error de Biden, más allá de si tenía cáncer o no, más allá de si sabían que tenía cáncer o no, y más allá de su edad, su error fue la vanidad, el ego político y el aferrarse al poder, traicionando su promesa cuando corrió en el 2020 de pasar la estafeta a una nueva generación en el 2024. Y a pesar de que muchos dijeron, bueno, al final sí se la pasó a Kamala Harris, yo podría argumentar que una de las variables más importantes de la victoria de Donald Trump fue el hecho de que Joe Biden se salió tan tarde de la carrera presidencial. Los demócratas no solo tuvieron una campaña electoral fallida, tuvieron dos, con Joe Biden y con Kamala Harris, y es importante subrayarlo. Entonces, creo que más allá de si tenía cáncer o no, fue un error el hecho de aferrarse al poder, eso nadie lo puede negar. Claro, digamos que este fin de semana se ha constatado que efectivamente aquella candidatura de Biden a la presidencia de Estados Unidos, como dice hoy Rodrigo Valvanera, fue un error, exacto, fue un error porque, caray, pues
hemos visto ahora que tiene cáncer. En aquel momento veíamos todos esos síntomas de desgaste cognitivo también, ¿no? En cualquier caso, los Biden, bueno, pues lamentablemente, por desgracia, y desde este canal, transmitir también el deseo de una recuperación dentro de lo posible, dado el estado de la enfermedad. Así es. Hay que decir que llevan años, por desgracia, conviviendo con el cáncer. Así es. En 2015 fallece su hijo. En los años 80 a Biden le diagnostican ya una enfermedad cerebral que casi acaba con su vida política y que superó. En 2023 le diagnostican en la piel también una enfermedad cutánea que podría haber desencadenado un cáncer de piel. En fin, en cualquier caso, todo esto lo que hace es constatar aquel error de la campaña presidencial. Claro, yo Roberto, los televidentes, es un dato que traigo acá a colación. Yo tuve personalmente la situación con mi madre y mi madre murió de cáncer. Vaya. No es una enfermedad ajena para mí. Claro. Y yo creo que lo que debe haber, de acuerdo con Rodrigo, es mucho respeto por el expresidente Joe Biden, es cierto, pero cuando hablamos de una persona que va a ocupar el cargo más importante quizás en el mundo a nivel político, a nivel de gobernar un país, tenía que haber, repito, esa transparencia, no solamente del expresidente Biden. Creo que Rodrigo ha tocado un punto muy importante, creo que la responsabilidad ahora es del Partido Demócrata. Y las preguntas que se deben estar haciendo son muchas, ¿no? La manera en la que manejaron la situación, tal vez sobre el tiempo de decidir poner a Kamala Harris. Y creo que aquí se debe respetar ese tema de la salud del expresidente Biden, pero los demócratas sí se tienen que preguntar cómo va a ser ese futuro de aquí en adelante. Esta mañana ha habido rueda de prensa en la Casa Blanca y le han preguntado a Karoline Leavitt, la portavoz, sobre este tema. Claro, lo que ahora los periodistas nos preguntamos es, ¿está el presidente de Estados Unidos en buenas manos? Porque si no se le diagnosticó de manera precoz el cáncer a Joe Biden, suponiendo que efectivamente no lo sabían, es decir, aceptando ese relato, ellos dicen, nos hemos enterado este fin de semana de que el señor Biden tenía cáncer. Bueno, entonces algo falló antes, algo falló cuando era presidente si los servicios médicos de la Casa Blanca no se lo detectaron. Eso es lo que le han preguntado a la actual portavoz, la de Trump. ¿Está el presidente de Estados Unidos, hoy Trump, en buenas manos? No en cuanto a lo que se refiere al presidente Trump. El médico de la Casa Blanca es fenomenal y el equipo de médicos que cuida al presidente, particularmente en el centro médico Walter Reed, son maravillosos. El presidente tuvo su examen físico reciente, tuvo resultados perfectos, está en gran forma. Todos los que viajan con nosotros al Medio Oriente son testigos de ello. Y a propósito, quiero añadir que regresamos de un viaje muy largo. Ya el sábado, ¿dónde estaba el presidente? En la oficina Oval, trabajando todo el día, no se detiene, no renuncia, tiene gran salud y confía en sus médicos. Defensa de Leavitt, gran defensa sobre los servicios médicos presidenciales. Entonces, Rodrigo, si son tan buenos y no tengo duda de que el presidente de Estados Unidos está en las mejores manos, ¿qué falló? Falló la transparencia. Creo que la transparencia se debió haber exigido durante la administración de Biden y se tiene que exigir también, por cierto, durante la administración de Trump, porque Trump es un hombre muy mayor también y él argumenta que la transparencia es siempre salir en su avión y decir, me acaban de hacer el examen médico y todo luce maravilloso y soy el hombre más fuerte del mundo. Usar adjetivos hiperbólicos no es transparencia médica. Creo que Estados Unidos y el Poder Ejecutivo estadounidense tienen que regresar a esa tradición de presidentes pasados en donde cada mes o cada cierto tiempo el doctor personal del presidente publicaba un estudio detallando la salud del presidente. Tenga gripa, tenga cáncer, tenga diarrea, se tiene que avisar a la ciudadanía porque al final el presidente tiene que rendir cuentas y el estado de salud de la persona más poderosa del planeta es importante a nivel internacional. Como decimos, lo que se sabe es que se trata de un cáncer de próstata en estado muy avanzado, un cáncer agresivo con metástasis, fase 4 de la enfermedad, lo que se considera una fase terminal. ¿Qué opciones tiene entonces Joe Biden? ¿Qué le queda al expresidente? Ahora mismo la familia está intentando determinar el tratamiento al que se someterá. Le hemos preguntado al director de Altamed, al doctor Ilian Shapiro, qué tratamientos hay para una persona de 82 años que padece esta enfermedad.
El cáncer de próstata realmente avanza muy lentamente y cuando el momento que lo encontramos se pueden hacer muchas cosas. Parte de los tratamientos es utilizar bloqueadores de hormonas, porque esto hace que el cáncer pueda prácticamente revertirse y controlarse de una mejor manera. La segunda opción es radioterapia con una combinación de quimioterapia. Todo esto va a depender de dónde esté localizado y qué complicaciones como metástasis estén habiendo. Generalmente el pronóstico del cáncer de próstata es positivo porque tenemos muchas herramientas para poder hacerlo y sobre todo cuando se agarra a temprana etapa. Por eso va a ser clave en este momento iniciar lo que es la terapia hormonal, además de considerar lo que es radioterapia y quimioterapia. Bueno, desde luego el diagnóstico y el comentario del doctor no es alentador. No es alentador, sí, de acuerdo. Yo diría, Roberto, si hay una frase para resumir es esta: toda la solidaridad con el expresidente Joe Biden, pero que el Partido Demócrata nos entregue las respuestas a lo que nos estamos todos preguntando. ¿Qué pasó? Rodrigo. Totalmente de acuerdo, emitir condolencias y a la vez exigir transparencia a la administración pasada y a la actual administración. Claro, no por esas condolencias, no por esa empatía con Biden y con el deseo de que se recupere, hay que dejar de exigir a las autoridades, a los poderes públicos, una transparencia que cuando él fue presidente de Estados Unidos no existió. Y lo hemos visto con esas declaraciones de la entonces portavoz en la Casa Blanca, esquivando las preguntas de los periodistas, las preguntas, entre otros, de Juan Esteban, que hoy nos acompaña, también Rodrigo Valvanera. Seguimos con ellos tras la pausa analizando la llamada entre Donald Trump, Vladimir Putin y Zelensky. Una llamada que podría acercar la paz en Ucrania. Hasta ahora, no se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Nos fijamos ahora en una noticia de última hora y es esa llamada que han mantenido Donald Trump y Putin, Donald Trump y Zelensky en relación a la guerra en Ucrania. Una llamada que podría facilitar las negociaciones para un alto el fuego, unas negociaciones que ha dicho Trump van a comenzar ya. Hay declaraciones de Trump, hay declaraciones de Putin, vamos a escucharlas, pero antes a los periodistas que nos acompañan hoy en esta mesa de Club de Prensa les pedimos un titular. Rodrigo Valvanera, el titular de esta llamada tan importante que se acaba de producir. Avance diplomático moderado, lo cual celebro, sin embargo, no se llegó al cese al fuego que los europeos querían. Yo diría que el titular es: si no fuera el presidente Trump, entonces ¿habría podido ocurrir esto a tiempo antes? Pues esos son los titulares de nuestros periodistas. Deben saber ustedes que Donald Trump, como les contamos, ya ha hecho su primer anuncio tras la llamada que sostuvo con Vladimir Putin, el presidente ruso. Y el mandatario aseguró que las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato. Añadió que ha compartido esta información con Volodymyr Zelensky, su homólogo ucraniano, y también con líderes en Bruselas. Acabo de terminar mi llamada de 2 horas con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Creo que ha ido muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Y por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin calificó la conversación con Donald Trump como honesta, sustanciosa y útil. Sus colegas me han pedido que diga unas palabras sobre los resultados de nuestra llamada telefónica con el presidente estadounidense. Efectivamente, esta llamada telefónica tuvo lugar, duró más de 2 horas. Me gustaría señalar que fue muy sustancial y muy honesta, y en general, en este sentido, muy útil. La primera vez que vemos a Vladimir Putin delante de las cámaras hablar en esos términos de negociaciones de paz con Estados Unidos, con Ucrania. Juan Esteban, ¿va a conseguir Trump aquella promesa de alcanzar la paz en Ucrania? Yo creería que, como ha dicho el presidente Trump en ese post de Truth Social, está en manos, el balón está en la cancha de Ucrania y de Rusia.
De aquí en adelante creo que esa mediación ha servido, ahora muy accidentada, recordemos, es que venimos, Roberto, hace unas semanas apenas veíamos gritos, escuchábamos gritos en el Salón Oval. Sí. Yo recuerdo que yo estaba muy cerca allí cubriendo y cuando empezamos a escuchar estos gritos dijimos, ¿qué está pasando en el Salón Oval? ¿Tú estabas allí? Claro, y hoy escuchamos que hay una voluntad de paz, que el Papa va a servir como quizá ha ofrecido el Vaticano para que se adelanten estas negociaciones de paz, pero pasamos de los gritos del "you don't have the cards", tú no tienes las cartas, a Estados Unidos como el gran mediador y el que ha logrado el presidente Trump esta salida al conflicto. Pero venimos repito, una escena muy fuerte y miren ustedes el contraste que tenemos ahora. ¿Qué ha pasado, Rodrigo? Me parece que concuerdo con Juan. Donald Trump tiene una aproximación muy maximalista a la hora de negociar. Es muy fuerte y siempre está pensando en cuestiones mediáticas. Como lo decía la semana pasada, Donald Trump es una máquina de hacer titulares y lo hace a la perfección. Es un genio comunicativo. Sin embargo, creo que esas aproximaciones maximalistas pueden generar ciertas ventanas de oportunidad, como lo estamos viendo, que obligó ya a sentarse a Putin y a Zelensky. Sin embargo, creo que esas aproximaciones no son tan buenas para consolidar estados de paz o alianzas estratégicas de largo plazo, porque si algo ha hecho Donald Trump en los últimos meses es dinamitar las relaciones longevas y con gran confianza que tenía, por ejemplo, con los países europeos, materializado en esa junta en la oficina Oval, claro, en donde se empezaron a gritar entre J.D. Vance, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Y justamente, Juan nos podrá platicar mejor, pero justamente Donald Trump en esa reunión decía, esto va a ser gran televisión, como regocijándose de que esa noticia le iba a dar vuelta al mundo. Entonces sí, creo que estas aproximaciones maximalistas generan estas ventanas y qué bueno. Ojalá Zelensky, Europa y Putin tomen esa oportunidad. Sin embargo, espero que se consolide esa paz y no nada más se llegue a un acuerdo que sea muy frágil. Rodrigo y Roberto, yo quiero que los televidentes recuerden esto. ¿Está J.D. Vance y está Marco Rubio en el Vaticano o los vimos hoy muy bien sentados al frente del Papa, muy tranquilitos? Vamos a verlo, creo que tenemos esas imágenes. Okay. Vamos a verlas mientras nos lo cuentas. No, y entonces los vemos allí sentados, los dos. Después nos enteramos que J.D. Vance le lleva una carta al Papa en la que Trump invita al nuevo Papa, a la ciudad de Washington, D.C., lo invita a la Casa Blanca. Ahora estamos viendo al Papa, según Trump, diciendo que ofrece esa sede del Vaticano como un lugar para mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y si a eso le sumo la primera escena que estaba yo contando hace unos minutos, en ese accidente de escena que fue esos gritos de "you don't have the cards", en el que incluso un periodista le pregunta a Zelensky por qué no llevaba traje. Y la respuesta de Zelensky, maravillosa y brillante, es: cuando termine la guerra, me pongo uno. Totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante lo del Papa, porque creo que la sucesión papal, desde la muerte de Francisco, ha abierto una ventana de oportunidad para por lo menos una negociación en esta guerra. Recordemos que después de esa reunión en la oficina Oval, todos pensábamos que, bueno, Trump y Zelensky no se iban a juntar por el resto de sus vidas. Se muere el Papa Francisco y los dos coinciden en el funeral del Papa Francisco, en esa foto mítica en la Basílica de San Pedro, los dos sentados con unas pinturas gigantescas detrás de ellos. Luego ocurre la visita de J.D. Vance el día de ayer al Papa León. Y luego en la publicación de hoy de Truth Social de Donald Trump, me parece muy importante el hecho de que sugiere el Vaticano como sede para estas negociaciones. La política es de timing y es de ventanas de oportunidad, y creo que Volodymyr Zelensky y los líderes europeos usaron muy bien estos viajes tanto de J.D. Vance como de Donald Trump a Europa, que no estaban planeados, para tratar de conseguir esta negociación, esta sentada en la mesa por lo pronto, que, como dije al principio, no ha llegado al cese al fuego, que es lo que los europeos quieren. Entonces yo me pregunto si este Papa León XIV está siendo más determinante a la hora de alcanzar la paz en Ucrania que Francisco, porque, bueno, con Francisco veíamos declaraciones públicas, en las homilías pedía la paz, pero esto, lo que está haciendo ahora León XIV, son hechos, pasos concretos. Me reúno con líderes internacionales, ofrezco la ciudad del Vaticano para una cumbre de paz. Antes veíamos palabras,
ahora vemos hechos por parte del pontífice. Es que Roberto acaba de llegar. Tiene poder político. El Papa acaba de llegar y tiene un poder político incuestionable toda la vida. Pero antes no se usó ese poder político para dar pie a una negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Ahora, una negociación, Roberto, que no logra el Vaticano, ¿no? Una negociación que no logra ni Francisco en su momento, ni ahora León. Pero que seguramente sí va a ser una muy buena noticia si eso se diera. Pero fíjense que la Casa Blanca está siendo muy clara en algo. Ya no es un asunto del presidente Trump, ya no es un asunto de los Estados Unidos. Aquí corresponde a Rusia y a Ucrania solucionar el problema. Y cuando necesiten a Estados Unidos como mediador y a otros países, de hecho, si ustedes revisan lo que escribe el presidente Trump, dice que habló con Zelensky, habló con Giorgia Meloni, habló con Emmanuel Macron, habló con Ursula von der Leyen, es decir, informó a estos líderes de lo que está pasando. Quiere decir que esto no es un tema Trump, Putin, Zelensky. Es un tema Putin-Zelensky en el que seguramente Trump, como el principal líder mundial para este tema, pues está mediando, pero también entran en juego otros presidentes, incluso el de Finlandia. Claro. Y que también dice Trump, si no llegan a un acuerdo, pues esa ya no va a ser nuestro problema. Y creo que también algo muy importante que tenemos que remarcar, las declaraciones de J.D. Vance antes de subirse al Air Force 2 de regreso desde Roma, diciendo como que Trump está un poco harto ya de que Putin no se esté moviendo. Vamos a oírlas, vamos a oír lo que está diciendo en este momento Rodrigo, lo que dice J.D. Vance a bordo del Air Force One de regreso a Estados Unidos. Sí, bueno, estuvieron a punto de irse, pero el presidente habló con el presidente Putin de Rusia, el presidente Zelensky también, sé que habló con otros líderes mundiales porque siempre hace eso, pero el presidente ha sido muy claro, esto no afectará a los Estados Unidos, queremos ver resultados y el primer resultado grande que queremos y nos alegra verlo es que los rusos y los ucranianos pondrán su parte en la mesa. ¿Qué necesitarán hacer para detener la pelea? Ahora, acordaron tener charlas directas el uno con el otro, hace rato no hablaban, pensamos que será una desgracia y ahora que se han hecho estos procedimientos, sé que hemos llegado a una suerte de impasse, los Estados Unidos están diciéndole a Putin, bueno, ¿está usted hablando en serio esto? Porque la propuesta de Estados Unidos es, mire, siempre hay beneficios económicos para mejorar sus relaciones con Rusia y el resto del mundo, pero no se puede lograr eso si siguen matando gente inocente. Si pueden detener la matanza a los Estados Unidos, serán entonces un socio para la paz con los rusos y los ucranianos. Ahí está. Aunque esta madrugada Rusia ha vuelto a atacar Ucrania, esta madrugada, pero eso ha sido antes de que se produjera esta llamada. Total, uno de los ataques de drones más graves desde que ocurrió la invasión hace 3 años. Me parece importante también remarcar en las palabras de Trump, que siempre hay que leerlas entre líneas, ¿no? Sus publicaciones de Truth Social. Hace mucho énfasis en cómo quiere reinstaurar el comercio, tanto con Ucrania como con Rusia. Y remarco esto porque Donald Trump hizo de este tema un lema de campaña. Fue una promesa importante de su campaña y para él es importante que se llegue a un acuerdo. Ahora, eso puede ser positivo, pero también puede tener matices negativos, porque si se llega a un acuerdo solo por el hecho de llegar a un acuerdo, tal vez no es lo más beneficioso para Ucrania y para Europa. Ucrania quiere que se llegue a un acuerdo que le asegure que la invasión de hace 3 años no vuelva a ocurrir en el futuro próximo. Entonces, llegar a un acuerdo nada más porque los rusos quieren y para que Donald Trump se cuelgue la medallita, tendría que venir con un análisis matizado de decir, este acuerdo va a garantizar la paz y la seguridad de Ucrania y la justicia de las víctimas de esta guerra o no. En fin, esperemos en cualquier caso, y eso es lo que todo el mundo quiere, desde luego Ucrania, Estados Unidos, Europa, que haya paz, que se consiga la paz. Es el análisis que están haciendo nuestros invitados de hoy en Club de Prensa sobre este tema, Juan Esteban Silva y Rodrigo Valvanera. Continuamos con ellos. Rodrigo, como mexicano, vamos a analizar ya ese terrible accidente del buque escuela de la Armada Mexicana. ¿Has estado en ese barco? Me subí hace como 3 años y medio en Acapulco. No navegué en él, pero lo visité. Y sí, unas imágenes terribles que han sonado mucho en México estos 2 días. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué los marines no bajaron de los mástiles? ¿Por qué retrocedió ese barco? Se lo contamos a la vuelta, no se vayan hasta ahora.
Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. 2 muertos y más de 20 heridos tras el accidente de este fin de semana del buque escuela de la Armada Mexicana en el puente de Brooklyn, en Nueva York. Unas imágenes que les vamos a ofrecer ya y que han conmocionado al mundo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha abierto una investigación por estos hechos, ha trasladado su pésame a la familia, al igual que Eric Adams, el alcalde de Nueva York. Entre ambas instituciones están investigando exactamente qué pudo pasar en ese buque de la Armada. Se lo hemos preguntado a Gabriel Arango Bagci, que es contraalmirante de la Armada de Colombia y está acostumbrado a navegar con este tipo de embarcaciones. Esta es su hipótesis. La gente que tripula ese velero es gente, estos hermanos mexicanos, gente con mucha experiencia. Pero lo que es cierto es que para que el buque antes de zarpar tiene que haber hecho una reunión pre-zarpe, una reunión donde se reúne el práctico, que es el oficial que pone el puerto de Nueva York para que saque el buque, el práctico, el comandante está a bordo, que tiene que ser un oficial de mucha experiencia, y está en las reuniones con los jefes de operaciones y con los que van a estar trabajando el remolcador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas maniobras en ríos, y se ve que el río Potomac en ese momento tendría un caudal bastante fuerte, porque uno ve que el buque sale para atrás, no se sabe por qué el remolcador se soltó, no se sabe por qué aparentemente, como lo digo, el buque de pronto estaba dando ciertas máquinas hacia atrás, y porque la velocidad con que el buque sale hacia atrás es bastante considerable. De todas maneras, todas estas elucubraciones tienen que ser confirmadas con una investigación a fondo. Pues analizamos esta noticia en Club de Prensa con nuestros periodistas de hoy, Juan Esteban Silva y Rodrigo Valvanera. Rodrigo, como mexicano, ¿qué impacto ha generado esta noticia? Nuestro pésame, en primer lugar, como compatriota, conocedor además de este barco. Nos decías que has estado ahí, te has montado. Me monté hace como tres años y medio en la bahía de Acapulco. Era un buque, el buque Cuauhtémoc, que era un buque que le daba la vuelta al mundo. Era un embajador de México, consternado. El país está consternado, es el tema del que todos están hablando, tanto el día de ayer como el día de hoy. 2 muertos, como ya mencionas. Unas horas antes de que zarpara el buque Cuauhtémoc, estuvo sobre el buque el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. El embajador estaba ahí mismo viendo cómo el buque zarpaba del puerto y vio el choque y por lo tanto, al parecer, la embajada pudo responder pues inmediatamente a lo ocurrido. Las escenas son tétricas porque aparte es una ubicación muy conocida por todo el mundo. Ese puente de Brooklyn con los rascacielos de Manhattan detrás, pues lo hemos visto todos en películas de Hollywood. Entonces, pues sí, una muy triste noticia. Yo me preguntaba, ¿por qué no se pudo evitar la muerte de estas 2 personas que estaban en los mástiles? ¿No se podían bajar? ¿No podían reaccionar de alguna manera? ¿Ir a suelo? Es una tragedia, Roberto. Yo pienso en el buque Gloria como colombiano que soy y es realmente lamentable. Yo entiendo que es para los mexicanos. Además, todos mis amigos mexicanos, Rodrigo, tienen un sentido de pertenencia con su país muy arraigado, muy fuerte, y siento esta tragedia como si fuera propia. Pero el buque Gloria, por ejemplo, estuvo recientemente en Washington, en Baltimore, y tuve la oportunidad de estar allí, y realmente es lamentable que haya ocurrido algo así, y más algo que creo yo se hubiera quizás podido prevenir. Hay que ver si se hubiera podido tomar las medidas a tiempo, porque cuando uno ve la cercanía de la punta del buque con el puente de Brooklyn, pues es decir, quizá pensando como ser humano, uno quisiera que se evitaran este tipo de cosas, que no pasaran. Son, digamos, cadetes, son marines que están empezando, es un buque escuela, son adolescentes, tienen 17 años, 18.
Yo pienso en el Juan Sebastián Elcano, que es el español, donde está ahora mismo a bordo la princesa Leonor, navegando también en representación de España. Caray, son tan jóvenes. Y la pregunta, repito, es ¿por qué no pudieron bajar de los mástiles? Rodrigo, me decías que están atados. Pues mira, ya los peritajes lo dirán, al parecer lo están investigando tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses, pero sí, al parecer estos marines se atan a sí mismos a los mástiles cuando zarpan de un puerto. Se ve muy bonito, todos ellos parados en los mástiles. Estaba zarpando el barco cuando perdió la fuerza, el motor, lo arrastra tanto el viento como la marea o la corriente hacia el puente de Brooklyn, y pues no sé qué tan sofisticadas eran esos arneses en los que estaban amarrados y qué tan difícil es bajarse en un barco en movimiento con el viento. La verdad es que no lo sé, los peritajes lo dirán. Al parecer hay muchas variables involucradas. No solo está la tripulación del barco, sino también los barcos que remolcan al mismo barco para que pueda zarpar de manera segura. En fin, que la investigación llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, y que se esclarezca lo sucedido y que esos heridos, más de 20, se recuperen. Rápidamente tenemos que comentarles otra noticia, y es la amenaza de muerte que presuntamente el exdirector del FBI habría lanzado contra Donald Trump. En sus redes sociales publicó dos números, el 86, que en la jerga policial significaría matar, asesinar, y el 47, que hace referencia al 47 presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice el exdirector del FBI que no sabía lo que estaba publicando, que pensaba que solo era un mensaje político en oposición al trumpismo, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen, no, usted, con el cargo que ha ocupado, sabía que estaba haciendo una amenaza de muerte contra el actual presidente. Juan Esteban Silva, permítame la expresión, qué loco todo esto, ¿no? ¿Qué quería decir el exdirector del FBI con 86-47? Es la pregunta que yo me hago. Claro. O sea, ¿por qué pones esos números? Porque la explicación que él da, Roberto, sí, es un poco, había unas conchas en la playa y quise armar un número. ¿Qué quería decir ese número? ¿Qué quería decir? No, es una excusa infantil eso de que, ay, me encontré unas conchitas en la playa y tenían esta forma. A mí me parece viable, importante que las autoridades investiguen a James Comey, pero subrayar desde acá que ojalá no se use la justicia como venganza, porque creo que el gobierno de Donald Trump está buscando cualquier excusa para perseguir, por lo menos mediáticamente, a sus enemigos políticos. Y veíamos en los últimos días a los voceros trumpistas en nado sincronizado en redes sociales tratando de pedir la cárcel ya para James Comey, cuando fueron mucho más laxos a propuestas, por ejemplo, como ahorcar al ex vicepresidente Mike Pence, ¿no? Bueno, pero si ha sido una amenaza de muerte realmente, pues sí que totalmente, que se investigue. Exacto, que se investigue. Desde luego, la mala relación entre ellos viene de lejos, porque Comey, cuando era director del FBI, investigó a Trump por la presunta financiación rusa de su campaña, que después se demostró falsa. Hacemos una pausa y seguimos en el canal de las Américas. Hasta ahora, no se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer en este Club de Prensa al periodista y politólogo Rodrigo Valvanera por acompañarnos, y también al periodista corresponsal en Washington de W Radio, entre otros medios, Juan Esteban Silva. Gracias, Roberto y Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Y agradecerles a ustedes su compañía y que nos hayan acompañado durante esta hora de análisis, y que se sumen a nuestro club, a su club, a Club de Prensa. Sigue la información, la actualidad en el canal de las Américas. Llegan los titulares de la hora con Hugo Vecino, siempre informados, aquí en NTN 24. Adiós, hasta mañana.